Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un lunes más en la tarde de Mantra. Aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, es un día muy frío, parece ya pleno invierno, pero bueno, vamos acá transitando esta etapa de cuarentena que nos hace, entre otras cosas, algunas lindas invitaciones, que es a encontrarnos con nosotros mismos, a revisarnos, a ver qué nos gusta, qué no. Y así vamos pasando, los días. Hoy tenemos un programa realmente hermoso que seguramente me van a dar la razón, que nos va a invitar por lo menos a pensar un poquito más en características personales. Solamente les digo eso. Y voy a dar algunos auspicios. Uno es, Universo Viró, que es ropa funcional para niños y para niñas. El próximo lunes nos va a invitar la creadora de esta hermosa firma, que más que una firma, yo creo que es una ideología hermosa en lo que es el confeccionar ropa que realmente sea hecha, pensada en niños y niñas. Así que bueno, el lunes próximo tendremos una invitada que nos va a contar de qué se trata esto. Y bueno, después agradecerle también a Cortinas y Compañía. Se pueden contactar con ellos al 11 58 67 14 91. Ellos se dedican al diseño, la confección, la instalación de cortinas y también hacen asesoramientos y presupuestos sin cargo. Llamen a Marcos al 11 58 67 14 91. Y después, como ya también lo nombramos el lunes pasado, bueno, se acerca ya en esta semana la cumbre virtual de educación libre, cómo educar a las niñas y a los niños de hoy. Hay 25 expositores que van a dar sus conferencias. Esto está dirigido a todas las familias, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, a todos y todas las docentes, profesores, a las personas que se dedican a cuidar niños y niñas, porque realmente las temáticas son diversas y son muy, muy nutritivas, y por sobre todas las cosas con el objetivo de un cambio de mirada, un cambio de creencias para la construcción de un nuevo paradigma en la educación. Los niños y las niñas lo están pidiendo a gritos. Bueno, dentro de los expositores, el día 21 de junio estaré yo hablando acerca de algunas emociones. La temática la llamaron Stop al inconsciente control de niños y niñas a través del miedo y la culpa. Así que bueno, realmente muy agradecida y muy comprometida con esta temática. Así que bueno, no se lo pierdan. Para inscribirse, como es gratuito, pueden ingresar a www.puedeseducardiferente.com y ahí van a adquirir su link para ingresar, y van a estar las conferencias de manera gratuita, obviamente por un tiempo. Las pautas van a estar establecidas cuando ingresen a esta página, así que bueno, los invito a participar. No hay excusas en este tiempo de que no hay tiempo, porque tiempo tenemos de sobra, ¿sí? Así que bueno, y como siempre, las temáticas del programa de la educación del futuro tienen el objetivo de, contribuir
con las dos partes, con los niños y con las niñas, en el sentido de que sean mirados de una manera comprensiva y amorosa. Y para las personas que están a cargo, los responsables, que podemos llamar la familia también, todos los educadores, maestros, profesores, aprender herramientas nuevas precisamente para ejercitar esta mirada que sí o sí se tiene que ampliar, ya no hay más vuelta para esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya desde el año pasado la temática de la astrología fue un tema, y bueno, este año obviamente vamos a continuar profundizando, ampliando, generando también contextos de talleres en donde las personas van a poder informarse y participar. Bueno, el programa de hoy se llama Astrología en Familia y tenemos a nuestro astrólogo holístico que se llama Horacio Urtazú, que además es un amigo personal. Estoy muy contenta de que Horacio me acompañe con esta temática. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Patri. Bien, bien, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegra mucho que estés, porque bueno, Horacio, su mirada holística, además de tener una visión holística con respecto a la astrología, también tiene otros saberes que, por ejemplo, a la hora de hacer la devolución de una carta natal, que ahora nos va a contar qué es una carta natal para quienes no lo sepan, él a su mirada le agrega otros ingredientes de otras disciplinas que él sabe, y la verdad es que son muy muy nutritivas, muy constructivas por sobre todas las cosas, así que bueno, bienvenido con Astrología en Familia. Bueno, después de, bueno, obviamente que nosotros hemos hablado, intercambiado muchas veces sobre este tema, y bueno, a ver, me gustaría que nos expliques ¿por qué considerás o para qué considerás beneficiosa la astrología, por ejemplo, para la familia? ¿Qué es lo que puede aportar la astrología? Muchísimo, muchísimo. Como vos dijiste que estamos en una nueva construcción, que en realidad el propósito de la vida, con una mirada filosófica, porque todas las disciplinas holísticas nos llevan a tener un pensamiento abstracto, a filosofar y a cuestionarnos cosas, ¿no? Que es parte de la naturaleza del ser humano en su evolución. Y ese es el propósito de la vida, evolucionar. Nuestra especie está evolucionando constantemente. Y bueno, a través de las diferentes miradas holísticas podemos llegar a una conclusión interesantísima, utilizando a la astrología como una técnica, una herramienta para el autoconocimiento. Esta técnica que nos la dejaron los griegos, la utilizamos para entender como un sistema, en un todo, la integración de lo que es el sistema solar con respecto a la aparición y el desarrollo del ser humano. Entonces, ahí, como venimos conformados por dos seres, aunque sean biológicos, un hombre y una mujer, atávicamente tenemos en nuestra historia interna, en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, la mirada como tribu, como clan, como familia, lo que representa toda esa herencia que recibimos. Entonces, vos me invitaste más que nada para hablar sobre el tema de la familia y la relación con la astrología. Hay un referente importantísimo que es cuando se levanta una carta natal, cuando vos tenés un mapa, podés, atravesar el camino de una mejor manera para llegar al puerto, ¿no? Para llegar a donde uno tiene que ir. Entonces, el hecho de poder tener una propia mirada de tu historia, poder entender para qué tenemos que atravesar determinadas experiencias, eso nos lleva justamente a través de la carta natal mirar la posición de la luna.
La Luna es el referente principal en nuestro planeta, es nuestro satélite. Y la historia que encierra la Luna en la formación de nuestro planeta tiene mucho que ver con la formación de nuestro ser dentro de lo que representaría un útero, ¿no? Un cuerpo femenino. O sea, en la astrología siempre se hacen analogías. Y la Luna, como protectora de nuestro planeta, se la asocia a la imagen de la mujer, la imagen de la madre, toda la información emocional, esa carga emocional que encierra la posición de la Luna, nos dice muchísimo de nuestra historia. Entonces, la astrología sí es una herramienta y una técnica fabulosa que nos va a sumergir en este proceso del autoconocimiento. O sea, es muy extenso, pero bueno, Claro. la astrología verdaderamente es fabulosa, como muchas técnicas, pero lo que tiene es muy concisa, es como que podemos llegar a descifrar, a interpretar determinados puntos según las posiciones planetarias para el momento en que nacemos. Ujú. Perfecto. Bueno, y recién nombraste, dijiste algo así como que la carta natal es un mapa, ¿sí? Bueno, Sí. contanos qué es una carta natal. Bueno, para confeccionar una carta natal, obviamente que se fusionó la astronomía con la astrología. La astronomía lo que hace es calcular las posiciones planetarias en forma precisa para el momento en que se corta el cordón umbilical. Porque mientras no estamos, estamos ligados a través de ese cordón, somos un órgano de un cuerpo. Cuando se corta ese cordón umbilical, ese es el momento preciso en que se calcula, se hace como una fotografía, un cálculo de cómo están posicionados los planetas en nuestro sistema solar en relación al lugar y al momento en que nacemos. Ahí se confecciona el mapa y obviamente que hay dos factores de gran importancia en el análisis de una carta natal, que es la posición de la Luna, la posición del Sol, y dos factores de ajustes que son el ascendente y el medio cielo. Con respecto a la Luna, todos provenimos del cuerpo de una mujer. Y aunque hoy por hoy hay muchos seres que nacen se van desarrollando in vitro, de todas maneras hay mucha información en las mitocondrias, ¿no? Ahí hay una información que están impresas según los estados emocionales de la madre. Entonces, cuando uno analiza la Luna, tenemos muchísima información con respecto al ambiente donde fuimos desarrollados, donde nacemos, y la información que heredamos, todos esos mensajes y mandatos maternos, familiares, que están están grabados en el inconsciente o en esas mitocondrias. Y después va pasando el tiempo y uno se va desarrollando y va experimentando determinadas experiencias, valga la redundancia, que después llamamos destino. Y en realidad, cuando uno tiene que decodificar o descifrar esos estados emocionales y que uno atrae, por efecto de la ley de atracción, uno atrae todo lo que está grabado en uno mismo. Entonces la persona no entiende, hasta que a lo mejor pasa la experiencia, por qué tiene que vivir determinadas situaciones. Bueno, toda esa complejidad energética, emocional, está inserta dentro de la posición lunar, dentro de una carta natal. Es exquisito interpretarlo porque hay que decodificar todas esas emociones. En la medida que uno va experimentando, se va desarrollando, tenemos que ir logrando un grado de conciencia, que es parte del propósito de nuestra especie, ¿no? En su evolución. Y ser conscientes significa zambullirnos en nuestro estado emocional. Es entender profundamente qué es lo que hay en nosotros que nos motiva a atraer determinadas experiencias y tener que vivirlas como destino. Por ejemplo, astronómicamente la Luna siempre se ve
una sola cara, por su rotación y su movimiento. Pero hay una cara oculta, ¿no? Que también la astrología lo que hace es acudir a la mitología, y esa cara oculta se la llama Lilith. La cara oculta también habla de esas emociones que todos tenemos instintivamente y que tenemos que descubrirlas e integrarlas a la conciencia para poder ser íntegros como seres, ¿no? Entonces, bueno, la carta natal implica esos dos factores de gran importancia. La luna en su herencia emocional, energética que todos tenemos que ir viviéndolas y descubrirlas e ir integrándola a la conciencia. Hay dos puntos también de ajuste que son el ascendente y el medio cielo. El ascendente marca el punto donde nos vamos a ir formando en nuestra personalidad a través de las situaciones que nos van a rodear. Entonces, empieza a sincronizar el estado emocional, la conciencia, la personalidad, las experiencias a través de lo que llamamos destino o medio cielo. Esos son, digamos, los puntos más importantes para empezar a trabajar dentro de una carta natal. Pero astronómicamente, por ejemplo, hasta los 36 años somos lunares, y la gente, el que no sabe astrología, no lo sabe. Entonces, ya dejé de serlo. Claro, yo soy de Cáncer, vos sos de Sagitario. Sí, Claro. En realidad vos naciste bajo la constelación de Sagitario, vos tenés que desarrollar tu conciencia a través de esa irradiación de Sagitario. Pero vos sos lunar, como yo, como todos los seres humanos, hasta los 36 años. Porque ahí se genera un punto, una inserción que se llama eje nodal entre lo que sería la órbita de la Luna con la eclíptica. En esos dos cortes se produce un eje nodal que es lunar, y ahí coincide con el proceso de concientización. O sea, nosotros tenemos atisbos de conciencia, obviamente, pero astrológicamente se ve más a partir de los 36 años. Mira, contame un poquito del medio cielo, porque Sí, bueno, el medio es un cielo... aspecto muy importante. Sí, son dos factores de ajuste, como yo te dije, que están sintonizando o sincronizando con la posición de la Luna y el Sol. Lo que pasa es que entender el tema del destino es un poco más profundo, porque el destino está escrito, el destino lo vamos haciendo nosotros. ¿Cuál es la respuesta? La mirada astrológica dice que el destino ya está escrito. ¿Y cómo es eso que está escrito? Bueno, justamente, si de repente yo tengo que resolver a través de encontrar un equilibrio, una sanación en mis emociones, porque mi madre o mis antecesores no pudieron realizarlo, entonces lo que se hereda, la persona lo tiene que vivir. Si mientras me estaban gestando, mi madre tuvo desamores o conflictos de tipo afectivo y le afectó emocionalmente, esa criatura que nace y se va desarrollando, si no puede llegar a integrar a su conciencia lo que tiene que sanar, va a tener que experimentarlo a través de alguna relación que repita la misma sensación que tuvo la madre mientras la estaba gestando. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces, buenísimo. Lo que está haciendo esa criatura es experimentar un desamor, y ese desamor que la conlleva a movilizar un montón de emociones que está en ella, pero también que responden a un recuerdo de lo que sintió su madre. Entonces, esa criatura puede preguntarme, ¿pero qué está en mi destino? ¿El desamor está en mi destino? Si yo lo miro en la astrología, el medio cielo no solamente me va a hablar de la profesión, del estatus social, me está hablando de la conexión con respecto a lo que está grabado en mi inconsciente. ¿Se entiende? Si Sí, no, perfecto. es como que el exterior
las cosas pasan porque pasan. No, no es así. Hay una ley física, que es la ley de atracción. Uno atrae lo que tiene que experimentar para poder sacar a la conciencia, llevarla a la conciencia y sanarla. Si no, lo que hacemos es repetir constantemente las mismas situaciones. Entonces, hay personas que tienen desamor toda la vida, no pueden resolver el tema de una pareja, no pueden resolver determinadas situaciones, son repetitivas, y eso lo tiene que vivir como destino. Entonces el medio cielo habla, por ejemplo, de primero toda esa sincronización emocional y energética, y después obviamente en el mundo exterior cómo se va a desarrollar frente a su vida social, al lugar donde nació, ¿no? Porque eso depende muchísimo. Hay una persona que puede nacer en Groenlandia, puede nacer en lugares cerca del polo, y socialmente no hay una apertura. Y vos ves la diferencia en la carta natal y es abismal de una persona que a lo mejor nace en determinados puntos de la Tierra y tiene una amplitud social totalmente diferente. Eso no la hace ni menos inteligente ni peor persona. Sí. No. Pero fíjate que el medio cielo está indicando el entorno social. Mira, muy bueno. Bueno, y dentro de estos aspectos o pilares, ¿no? Que se mira en una carta, por ejemplo, si nos referimos a poder mirar a un niño o a una niña en el inicio de su vida, como mamá o como papá, está bien que por ahí nos detengamos un poquito en mirar su luna. Totalmente, absolutamente, es primordial el hecho de poder tener noción de lo que representa la luna en una carta natal. Vamos a poder ayudar muchísimo, no solamente a la criatura en cuestión, sino al entorno familiar, principalmente la madre, porque la madre es el primer contacto que todos tenemos. Fíjate que como la cara de la luna, ¿no? Que tiene dos caras, hay una que no la vemos, todos tenemos una escisión con la madre. O sea, la fase lunar se da hasta los 3 años, donde nosotros nos empezamos a conectar con el mundo a través de la succión. Entonces el contacto con nuestra madre, no solamente en la vida intrauterina, sino en esos primeros años, el contacto, los besos, la nutrición, es fundamental. Pero hay que ver cómo se encuentra la madre mientras tiene ese contacto. Si de repente le tiene que dar el pecho, pero cuando le está dando el pecho, que tiene que haber una relación directa, ella tiene que estar tranquila, el entorno la lleva a ella a ponerse mal, porque la altera, bueno, las circunstancias que tenga que vivir, no puede tener ese contacto, el bebé está sintiendo algo, como que está en peligro, como que mamá no me está dando lo que yo necesito, entonces empieza a identificarla como una madre mala. Instintivamente estamos hablando, ¿no? Entonces, la fase lunar para poder ayudar a esa criatura es fundamental. No solamente para la criatura, sino para poder analizar la relación entre madre e hijo o hija. Es mucho más extenso, pero bueno, trato de resumírtelo. Claro. Bueno, y contame de la luna, por ejemplo, ¿cómo se lee la luna? Porque estamos habituados a, por ejemplo, a saber de qué signo somos, ¿sí? ¿No? Bueno, eso sería nuestro sol. Claro. Entonces, la luna, ¿cómo se lee? Claro, si vos le tenés que luna, decir a una persona cómo la lee, ¿qué le decís? ¿Es luna? ¿Cómo explicarías esa parte? De la misma manera, o sea, así como vos podés decir, mira, yo nací bajo la constelación de Tauro, está bien, sabés que es Tauro, pero para poder saber la posición de la luna, tenés que ir a las efemérides. Salvo que tengas un programa, bueno, hoy por hoy tenemos acceso a través de internet
¿no? A ver dónde se encontraba la constelación detrás de la luna para poder saber dónde está específicamente, ¿no? ¿Se Bien. entiende? O sea, para poder Sí, ver la sí. luna tenés que ir a las efemérides, no te queda otra. ¿Y qué nombres tienen las lunas? Hay cuatro fases que son, bueno, que todos la conocemos, ¿no? La luna nueva, la luna cuarto creciente, la luna llena y la cuarto menguante. Pero en realidad son 9 fases. Mm, Coincide con los 9 meses Los de 9 gestación. meses. Ujú. Claro, porque viene la luna nueva, empieza, digamos, la luna nueva, después viene la menguante, no, perdón, la creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena. Menguante, la fase, perdón, me equivoqué ahí, la fase menguante y después viene la gibosa menguante. O sea, son fases que tienen que ver con el desarrollo. Las 4 fases son las que todos conocemos. Ujú. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si vos le tenés que leer a una persona su carta, cuando le decís, tenés la luna, ¿qué nombres tienen las Claro. lunas? No, igual, tenés la luna en Tauro, tenés la luna. ¿A eso te Ah, referís? ¿En a qué eso, signo? claro, claro. Claro, sí. Te fijas en la efemérides, en qué signo se encuentra la luna y ahí vas a tener todas las características. O sea, para poder empezar el desarrollo del análisis, lo que se hace en astrología es una clasificación. Se clasifican por modalidad y por elementos. Las Ujú. modalidades, por ejemplo, son conductas. La conducta de los cardinales, la conducta de los fijos, la conducta de los mutables. Ujú. Y para poder identificar, obviamente que los signos están clasificados por esas modalidades. Te doy un ejemplo, los cardinales serían Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces se dicen que los cardinales tienen un temperamento impulsivo, impetuoso. Son los que están constantemente generando situaciones, son los provocadores, son los que motivan, son entusiastas. Ujú. ¿Esos son También Aries? Aries, No. Cáncer, Mm. Libra y Ujú. Capricornio. Y Esos Capricornio. serían Mira, los 4 signos bajo la modalidad cardinal. cardinal. ¿Y los demás? Bueno, después tenemos los fijos. Los fijos Mm. son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Ujú. El hecho de que las personas tengan este comportamiento fijo hacen que sean constantes, que sean perennes, por eso son fijos, Ujú. son medulares, por eso son obsesivos. Los cardinales son tempestuosos, ¿no? Impulsivos, pero los fijos son obsesivos en su extremo. ¿Qué O sea, será? tienen Por una ejemplo, idea. obsesivo sería meticuloso, por ejemplo. Y no, te doy un ejemplo. Vos le estás diciendo a alguien con luna en Tauro, en Leo, en Escorpio o en Acuario, ¿no? Ujú. Vos ves una criatura o una persona. Me parece que tu actitud no está siendo la correcta. Te vas a lastimar o te va a salir mal. Tu accionar te va a llevar a equivocarte. Entonces, tal vez te escuche, pero vuelve a reincidir. Entonces, otra vez vos le vas a decir, pero te dije, te vas a equivocar. Entonces, los fijos, ¿qué hacen? Vuelven a insistir. Te dicen, no, yo me lo puse en la cabeza y hasta que no lo logre, no paro. No paro. Entonces, ¿qué pasa? Vos, si sos una terapeuta o la estás guiando, le estás diciendo, pero tu actitud te está llevando a perder tiempo y a lo mejor a que te lastimen. Siguen insistiendo. Entonces llega un punto que no lo sacás de esa situación y se ponen medulares y obsesivos. Entendí. Bueno. ¿Se entiende? Y sí, sí. Y, Después nos encontramos con los mutables. ujú. Las lunas mutables, los signos mutables serían Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Ujú. Bueno, la mutabilidad hace que las personas tengan un comportamiento
de dispersión, a lo mejor de acomodamiento. Son los que tienen esta facilidad de acomodarse al infortunio, se acomodan a distintas situaciones. Son los que están más ligados a las distintas experiencias, por eso se dicen que son los más sabios, no por el conocimiento en sí, sino por las distintas experiencias que tienen que vivir. Y se acomodan, pero se dispersan. Esas serían, digamos, las modalidades. Y la otra, faltaría una, ¿no? No. Después tenemos los elementos. No, ya por modalidades. Ah, no, ya está claro, dijiste 3. No, lo que me gustaría es que por ahí es más gráfico para quienes nos estén escuchando. Por ejemplo, si tenés un hijo o una hija que tenga la luna en Aries, decir, no sé, 1 o 2 características de ese niño o niña. Por ejemplo, luna en Aries. Y sí, comenzamos con el primer signo del zodíaco, ¿no? Con Aries. Bueno, Aries es cardinal, está bajo el elemento fuego, así que son temperamentales. Una criatura con esa luna es muy inquieta, está constantemente compitiendo, ¿no? Necesita desgastar esa energía, hay como una exacerbación de esas energías. El tema es que hay que ver también la mamá, porque no te olvides que hay una proyección directa entre la madre y la criatura, ¿no? Entonces una luna en Aries habla mucho de una mamá muy ocupada. Bueno, ¿y la luna en Tauro? La luna en Tauro. Bueno, Tauro lo que busca es la serenidad y la seguridad, que te lo brinda el confort, que te lo brinda lo material. Entonces, una luna en Tauro está hablando también de una mamá muy cómoda, muy lenta en su accionar. Bien. Yo te doy un par de adjetivos, porque en realidad es mucho más profundo, ¿no? Sí, hablemos entonces características del niño, niña, luna en Géminis. Bueno, wow, no se aburre nunca. En realidad vive aburrido, o sea, es una de las lunas que más estímulo necesitan, O sea, las criaturas con luna en Géminis necesitan el movimiento. Es muy similar a Sagitario, pero acá nos encontramos con algo más superfluo. Entonces, son criaturas que necesitan ser estimuladas, se aburren muchísimo, y podríamos hablar de una mamá muy dispersa, con actitudes muy pueriles. Bueno, luna en Cáncer. Bueno, la lunita en su propio domicilio, ¿no? Bueno, la luna en Cáncer, qué rica para analizar esas lunas, porque hablan muchísimo de las raíces familiares, de las costumbres, de la historia de la familia. Estas lunas son muy profundas, como que tienen una añoranza y una sensibilidad inquietante, son muy afines a la familia, les gusta el hogar, y es una mamá también muy hogareña, ¿no? Le debe gustar mucho cocinar. Hay que ver, porque a lo mejor las lunas actuales ya no. Pero bueno, está muy bien. Luna en Leo, wow. Bueno, una luna en sí, una luna en Leo, o sea, hay una proyección directa acá donde la necesidad de sobresalir es importante. Entonces, a lo mejor mamá no pudo sobresalir, pero proyecta en esa criatura, en su descendencia, sus sueños. Si bien todas las madres pueden hacer esa proyección, pero bajo la mirada astrológica es como que es algo muy puntual. Una luna en Leo hace podríamos decir, una líder o un líder. Bien. Luna en Virgo. Qué puntillosa. Una mamá muy puntillosa, o podríamos hablar de una mamá hipocondríaca. Entonces, en la proyección de la criatura, la va a ser muy metódica, ¿no? Muy analítica,
Bueno, es una criatura que también necesita estímulo, pero no desde el juego, por ejemplo, sino más bien desde el raciocinio. Claro, claro. Por la estructura que tiene Virgo. Totalmente, totalmente. Luna en Libra. Bueno, la luna en Libra habla mucho de la necesidad de cooperar. Generalmente los que tienen la luna en Libra son un puente para dialogar, para unir, ¿no? Una mamá también que ha estado muy atenta a lo mejor a la pareja o a llegar a acuerdos en el momento en que nace. Entonces la criatura tiene esa actitud, la de cooperar, la de llegar a acuerdos. Bien. Luna en Escorpio. Uf, qué profunda, qué profunda. Sí, es como, es parecida a la de Cáncer, es parecida, lo que pasa que acá nos encontramos con un signo fijo, entonces es más intensa. La luna en Cáncer te decía que era cardinal, a lo mejor es explosiva en su temperamento, pero después ya está, pasó. En cambio acá nos encontramos con un signo fijo, por eso cuando se habla de Escorpio dicen, oh, Escorpio, pero en realidad es por la intensidad que emite esta vibración. Entonces una luna en Escorpio le da una capacidad, ¿cómo podría decirte?, intuitiva de descubrir cosas que están muy ocultas, ¿no? Una mamá muy intrigante, muy intrigante. Mira, Luna en Sagitario. Es una de las más divertidas que hay. Yo todas las lunas que he visto en Sagitario se destacan, ¿sabes que sí? Se destacan en el deporte, son cantantes o por alguna razón se destacan y son muy divertidas. Yo, por ejemplo, a una criatura que tenga una luna en Sagitario, le diría a la madre, sácalo a caminar, sácalo a pasear, no puede quedarse encerrada o encerrado y quieta, ¿no? Dentro de la casa, no lo van a soportar. Y nos faltaría, bueno, Luna en Capricornio. Luna en Capricornio, bueno, la luna en Capricornio es muy resistente, entonces soporta montones de cosas. Es de liderar, pero desde un lugar no tan expresivo. No son más introvertidas las personas con luna en Capricornio. No son muy expresivas, son muy tímidas, pero sin embargo pueden liderar. Y son muy observadores. Sí, totalmente. Sí, es cierto. Bueno, y después viene, yo lo que te digo es, con respecto a esa apreciación, es al revés, ¿no? A mí me interesa saber la luna de los niños y de las niñas, por ejemplo, de mi jardín, yo los observo y los encuentro en estas características. Entonces, para mí, como docente, es muy importante esta información, ¿no? Porque la forma, no va a ser la misma la forma de llegar a un niño o una niña con luna en Capricornio que a un niño o una niña con luna en Aries, ¿sí? Totalmente. Entonces, es genial, es genial. Claro. Bueno, después de Capricornio viene Acuario. Acuario. Luna en Acuario. Y sí. Bueno, la luna Acuario también son, a ver, ¿cómo podría decirte algo clave de la luna en Acuario? Son inestables. Por eso todo lo que es inestable, por ejemplo una luna en Géminis, una luna en Acuario, necesitan estímulo, porque si no es como que viven aburridos. Entonces hay que incentivarlo, y una luna en Acuario se incentiva mucho con los juegos. ¿Cómo podría haber? De armar juegos, de formar grupos donde se pueda llegar a armar algo, ¿no? Un juego, un proyecto, algo que actúen en grupo. Si no, es como que las vas a ver más bien retraídas esas lunas. Son niños o niñas o personas que se retraen muchísimo. Necesitan estímulo, mucho estímulo, sí.
Y por Y último Luna en tenemos Piscis. la luna en Wow. Piscis. Y bueno, ahí estamos en una octava mayor, porque la luna, como regente de Cáncer, se siente muy intensa en Escorpio, pero se zambulle a una profunda sensibilidad en Piscis que si no es contenida, ¿no? Es como que vive llorando y su estado emocional es constantemente expresado a través de la tristeza y de las lágrimas. Hay otra forma de manifestación de las lunas en Piscis que es lo artístico. Tienen una imaginación muy vívida, ¿entendés? Entonces de repente toda la parte artística, la pintura, la música, esa sensibilidad que las puede contener muchísimo. Y es cierto, permitime que te redondee algo, lo que vos dijiste como terapeuta, como profesora, que vos no podés manejar a todas las lunas o a todas las criaturas de la misma manera, por más que los tengas en el mismo jardín. No. Fíjate que de repente a los que tienen una luna en fuego los podés poner a competir, van a tener una energía impresionante. Una lunita en Piscis a lo mejor no responde, se te va a poner en un rincón y va a estar llorando y vive llorando y no sabe expresar. ¿Entendés? Entonces está muy bueno el hecho de que vos tengas las posiciones lunares de tus, Total. de tus alumnos, ¿no? O, por ejemplo, en vez de, ¿no? Lo digo como docente, tengo varios caminos. Tengo una luna en Leo dentro de la sala o del aula. Puedo vivir enojada porque esa luna en Leo quiere sobresalir, o Bueno, yo como docente le genero el espacio para que sobresalga, le despliega su potencial y yo continúo con mi clase, ¿no? Y así exactamente. sucesivamente con todas las otras lunas. No cuesta nada, es trabajo, siempre es Eso. trabajo del adulto o de la adulta, llamémosle mamá, papá, responsable o el que está a cargo de un aula o una sala. Entonces realmente Exacto. esta herramienta es fantástica, ¿no? Sí, sí. Para conocer determinadas características, y te digo más, como responsable de tener adultos y adultas a cargo dentro del contexto de por ejemplo, de mi jardín, también el saber de la luna de cada uno, de cada una, Totalmente. también me permite saber la forma en la que voy a llegar. Totalmente. Porque es importante, hay personas para las que es importante el movimiento, hay personas para las que es importante el comunicar, otras utilizar su parte intelectual, otras su creatividad. Entonces, Exacto. realmente, tener un conocimiento desde ese lugar, para mí ha sido un antes y un después en la vida, ¿no? A la hora Claro, de sí, sí. conocer. Es muy Aparte, no importante. solamente, fíjate que vos también tenés una herramienta para poder llegar a las madres. O Claro, sea, uno puede decir, pero ¿por qué siempre las madres? Estamos hablando de la luna, no sí, estamos sí, hablando del sol, ¿no? sí, sí. Entonces de repente vos ves que una criatura tiene una luna en Leo y sabes muy bien que cuando tengas que dirigirte, tener un diálogo con la madre de esa luna en Leo, y no te va a dar la razón fácilmente. Por más que vos estés exponiendo de que su hijo o su hija esté necesitando más creatividad o que no Sí, sé, sí, vuelvas a cualquier dar tu... sugerencia. Ujú. Exacto, entonces también al tener esa idea de dónde está su luna es la llegada a la madre. Perfectamente. Bueno, la verdad es que es fantástico todo lo que nos contaste. Esto es una partecita de lo inmenso que es esto. Bueno, para contarles a los oyentes que, bueno, dentro del contexto de cuarentena nos permite formar talleres por Zoom. Y el día 11 de julio, igualmente esto lo vamos a recordar por redes sociales y demás, vamos junto con Horacio, a generar un taller
que lo vamos a denominar astrología en familia. Dentro de este contexto seguramente abordaremos el tema de las lunas, para que ahí sí, con los o las participantes, por ejemplo, vamos a poder, Horacio nos va a poder responder: yo soy una mamá que tengo, y voy a dar el ejemplo real, Sol en Sagitario, y tengo un hijo, Sol en Leo, Luna en Piscis. ¿Qué herramientas me podés dar para que mi relación sea más funcional? Y así sucesivos ejemplos, porque hay tantas formas como personas, ¿sí? Combinaciones, exactamente. Entonces, el día 11 de julio, con Horacio, vamos a generar este taller. Va a ser vía Zoom, va a ser a partir de las 11 de la mañana. Va a ser una actividad arancelada y va a ir todas las informaciones correspondientes vía redes sociales, por mail, para que todos y todas puedan realmente participar. Y fundamentalmente las familias, ¿no? Cuando ya tenemos un hijo o una hija en casa, poder crear nuevas herramientas para que la crianza sea mucho más funcional y que realmente sea algo divertido y no algo tedioso para llevar a cabo. Y después vamos a armar uno de la misma manera, pero para docentes, ya por ahí con otra dinámica, donde probablemente Horacio hable de todas las lunas, y después cada docente con su propia luna o su propio signo, a ver qué estrategias puede generar para poder tener un mayor alcance hacia sus alumnos o alumnas, ¿no? Eso realmente es un aporte súper importante. ¿Qué te parece, Horacio? ¿Bien? Formidable. Sí, sí, genial. Aparte se complejiza muchísimo porque también hay que integrar al papá. Cuando vos hablas de la luna, si bien hablamos astrológicamente, siempre hablamos de la parte femenina, de la madre, del inconsciente, de las emociones, hay que ver la integración de papá. Que papá o sea otra persona, ¿no? Porque eso también, en esas combinaciones puede ser que uno no tenga esa figura presente, pero hay una historia que trae el padre también. Entonces hay que ver si ese padre está madurando o sigue en su fase lunar. Entonces nos encontramos con la luna, que es la madre, pero un padre que sigue en una fase lunar y no está actuando como tal. Entonces ahí se empieza a hacer un complejo emocional interesante para analizar, no para vivirlo. Claro, para analizar y por sobre todas las cosas poder trabajar en estos aspectos desde lo preventivo, para que precisamente sea algo, un espacio amoroso de contención en donde se puedan ejercitar diversas herramientas y diversas formas, ¿no? Por lo menos lo experimentado personalmente, más lo abordado en diversos talleres y que las familias se han llevado, ha sido una herramienta sumamente importante para tener en cuenta. Así que bueno, lo iremos informando, comunicando, porque falta un poquito para ese taller. Bueno, Horacio, ¿tenés algunos saludos que ya te voy a decir? Uno es Bruno Lescano, que te dice que sos un gran maestro y que te está escuchando y que un gusto escucharte. Bueno, contanos, Horacio, cuáles son tus redes sociales, o tus contactos donde se pueda encargarte su carta natal o alguna consulta, porque ahora estás haciendo devoluciones por Zoom o por Skype, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Bueno, sí, mi Facebook, tengo dos. Uno es CEA, CEA, sería la sigla de Centro de Estudios Astrológicos
Así es, sea espacio astro. Este es uno de Facebook. El otro es Ori, espacio Ori, otro Facebook. Y si no, tengo el Skype Horacio, espacio Daniel, e Instagram Horacio Ori, todo junto. Bien. ¿Y algún mail donde te puedan escribir? ¿Cómo no? hor-dazu@hotmail.com o guión bajo dazu. Bien. Guión bajo dazu@hotmail.com. Bueno, por si te quieren consultar, ahí están todas las vías de contacto. Bueno, voy a recordar entonces y voy a corregir algo vinculado al tema de la cumbre para la inscripción. Llega la cumbre de educación libre, hay más de 25 expositores. Esta es una cumbre virtual y gratuita dirigida a familias, docentes y todas las personas responsables de niños y de niñas. Lo que digo, que para poder inscribirse, por ejemplo, en el Instagram y en el Facebook de este programa, que es el Instagram educ.delfuturo y en Facebook Niño Nuevo Educ del Futuro, van a poder encontrar el link de acceso a la cumbre, ¿sí? Para directamente inscribirse. Así que bueno, quedan algunos días, es gratuito. No se van a arrepentir porque realmente las personas que exponen son realmente geniales en todos los temas vinculados a la educación. Así que bueno, están todos y todas invitadas. Y bueno, y Horacio, realmente un placer tenerte. Vamos a generar muchos espacios para acompañar a familias y a docentes. Así que bueno, ahí estaremos comunicando a través de las redes sociales los próximos talleres que iremos generando. ¿Algún mensaje para la gente que está transitando la cuarentena desde la astrología? Bueno, mira, primero profundizar, como vos bien dijiste al comienzo, ¿no? Profundizar mucho en uno, tratar de darle un sentido a su propia vida, a la existencia, porque hay un sentido muy profundo. Hay mucha gente que no le encuentra un sentido a la vida y está perdida, ¿viste? Entonces, la astrología, obviamente, que si bien es una técnica que hay que estudiarla, hay que leerla, bueno, hay que utilizar, por ejemplo, los efectos de la naturaleza, ¿no? El hecho de poder ver la luna, el poder ver el sol, el poder ver un eclipse, en el caso de que se pueda ver. Bueno, utilizar esos momentos para reflexionar y cargarse de energía, porque la energía no se ve pero se siente. Así que estamos inmersos en un sistema donde todo es energía. Y estamos todos en la misma red, la de la evolución de nuestra especie. Tal cual. Y tomarlo, aunque a veces obviamente pese, como una oportunidad de construirse, de descubrirse y de, crear un nuevo paradigma de crianza dentro de mi hogar, un nuevo paradigma en cuanto a cada uno desarrollarse profesionalmente, porque ha generado este contexto de cuarentena infinidad de manifestaciones impensadas en muchas personas. Así que eso también me parece como un aspecto muy importante. Muchas personas se han nunca he visto en redes sociales tantas personas manifestándose
y han nada, manifiestan lo que saben, compartir, y eso realmente en otro contexto eso no hubiese pasado, ¿sí? Cuando estamos todos con el vértigo que nos apabulla, realmente eso no sucede. No desestimo ningún tema en cuanto a la parte obviamente económica, el tema de tener un plato de comida, eso es muy importante, pero por el otro lado de lo que se tiene, este espacio sirve para construir nuevas formas, así que es una invitación también. Bueno, entonces nos despedimos de Horacio. Muchas gracias, seguramente vas a ser muchas veces invitado durante lo que reste del año, porque te cuento que ya es junio. Es cierto. No es marzo. No, y bueno, es así. Y bueno, a los oyentes que se anoten en la cumbre virtual, que va a estar muy buena. Y bueno, y nos estaremos escuchando el lunes próximo. Deseo que estén todos y todas muy bien. Y bueno, nos estamos escuchando. Muchas gracias.